¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches para todos. Aquí estamos en las mejores salas, en el programa de Canal 7, programa del Instituto de Cine, y con muchísimas novedades en una semana que está ajetreada en el mundo cultural. Bienvenido sea ese movimiento que hay, porque hay muchísima gente que está participando de esta última edición de la Feria del Libro, Libros Sin Fronteras, donde todo tiene que ver con nuestra cultura, con muchos debates, ¿no?, que se produjeron, por ejemplo, en el día de hoy, vinculados a la educación, al país que queremos. ¿Cómo va, Carlos? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo le va, señora? Muy buenas noches a todos. Casi 350.000 personas han asistido a la Feria del Libro en los primeros 6 días de actividades, por lo que su condición de evento cultural insoslayable del panorama de la Argentina anual está absolutamente ratificado. Hoy es día de estrenos de cine nacional, se estrenan 5 películas en la cartelera porteña, 2 de esas son argentinas y vamos a tener todas esas novedades a lo largo de este programa. Y además, más allá de los invitados que tenemos, por supuesto, en el programa, hay que mencionar que el cine argentino sigue dando que hablar y anda por el mundo, como por ejemplo, se da cita varios filmes argentinos en el Festival de Cine que es promovido, propiciado por Robert De Niro, el Festival de Tribeca en los Estados Unidos. Recordemos que el año pasado le fue muy bien, nos acordamos de muy emocionado Edgardo Esteban y un muy emocionado Tristán Bauer con ese premio que venía de manos del propio Robert De Niro. Bueno, ahora allá en Tribeca tenemos a el Coco Blaustein con Hacer Patria, también está Sorín con El Camino de San Diego, un beso a Diego, de paso. Bueno, tenemos muchísimo cine argentino que está dando que hablar por allí. También están siguiendo los pasos de Iluminados por el Fuego, la película del año pasado, Tristán Bauer, ganador del premio del público del año pasado. También digo, están este año, entre otras películas, Nacido y Criado, de Pablo Trapero, y la película El Ratón Pérez, de Juan Pablo Buscarini, por lo cual mucho público estadounidense y crítica estadounidense estarán asomándose al cosmos imaginario del cine de animación del sur de América, con una leyenda absolutamente zonal de lengua hispana que no conocen los anglosajones. Y decían que en el Festival de Cannes no había presencia argentina, decían nomás, porque en Uncertain Regard hubo novedades, ¿verdad? Muy bien, a último momento se supo en la Argentina que en esa sección, que es la segunda más importancia del Festival de Cannes, recordemos que buena parte del nuevo cine argentino empezó a consagrarse internacionalmente con la participación en ese festival, películas de Trapero, de Lucrecia Martel, de Adrián Caetano. La película La novia errante de Ana Katz entró a último momento, según se informó hoy en Buenos Aires. La película competirá por un premio que todo el mundo desea, el de los nuevos realizadores del mundo, y es de suponer que Daniel Hendler, marido de la realizadora en la vida real y en la película, solo que la abandona a bordo de un colectivo que va rumbo a la costa, será de la partida en Cannes, lo mismo que Carlos Portaluppi, el hombre con que esa mujer, la novia errante, abandonada por el marido a bordo de un colectivo, se encontrará en la costa del mar Atlántico argentino. Te dejo, Carlos, y ustedes acompáñenme porque yo voy a ir contando sobre otros festivales y sobre una de las películas que se estrena hoy. Mejor película en Los Ángeles, también mejor película en Italia, en Milán, en Ecuador, ¿por dónde más anduvo? Por España. Distintos, 20 premios y vendrán más seguramente para Las mantenidas sin sueño, lo decíamos en oportunidad del Bafisi, una película absolutamente conmovedora. Yo personalmente debo decir que me conmovió, me divirtió y la verdad que me parece, pero para aplaudir esta gran iniciativa, tanto trabajo, Vera Fogwill, tanto tiempo, bienvenida. Gracias. Y Lucía Snieg, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. La verdad que sorprendidas porque recién Vera le decía, antes de comenzar la nota, ¿te hicieron alguna vez una nota acá? Y justamente en este estudio, en este programa, hace muchísimo. Sí. Cuando se estaba armando esta historia de Las mantenidas sin sueño. Una historia realmente, bueno, magnífica, que seguramente a las mujeres nos puede tocar mucho porque atraviesa esa condición de madre que tiene mucho más que ver que con la maternidad, sino que es algo que tenemos las nenas en una semillita entre lo que esperan que seamos y lo que apenas logramos a veces ser con nuestra existencia. Exacto. ¿No? Porque digo, hay muchas cosas que tienen que ver con la maternidad y que no necesariamente están en el hecho de parir un hijo o de tener al niño ya en este mundo. Somos bastante madres. Y en este caso, mujeres mantenidas, sostenidas, contenidas o no, con ganas de que las sostengan y que las mantengan un poco, ¿no? ¿No quiere trabajar tu personaje? No. No. A mí me llama mucho la atención que hay como mucha gente que sabe lo que no quiere, pero no lo que quiere. Y cierta planteo de no quiero trabajar, lo tengo que hacer, pero no quiero. Y este personaje se opone a la moral del trabajo y lo lleva a cabo, capaz lo plantea, tampoco se cuestiona mucho, y eso también es la parte femenina de la película, que todos los personajes se contradicen, creo que también eso es muy
interesante que tenemos las mujeres de poder decir una cosa y capaz ser otra, creer que somos algo, pero no somos eso que creemos ni lo que decimos tampoco. Y una cosa que quizás tiene que ver con las frustraciones o el hecho de ir relegando cosas típico en las mujeres por asumir distintos roles. En el caso, bueno, insisto con el tema de la maternidad, el personaje de Mirta Busnelli, hay en un momento de la película en que no es que le recrimina a la hija, pero un poco el canto es: yo también quiero vivir, yo también hago cosas y tengo una vida. Y bueno, nadie le está pidiendo demasiadas explicaciones, seguramente. Vos has mencionado en una entrevista que uno de los disparadores tenía que ver con un personaje que se cruzó por tu vida, una persona cercana, una amiga que un buen día pateó tablero y dijo, pues, bueno, hay otra forma de vivir más allá de lo que esperaban de mí. ¿Es así? Yo creo que sí, que es difícil correrse del lugar que los padres le ponen a los hijos, y además esta película toma una franja cultural de ciertos padres progresistas que en la década del 70 fueron grandes luchadores por cambios sociales que luego se aburguesaron. Entonces esta generación, estos hijos, en un punto no tienen ningún ideal, no tienen un referente que seguir. Y me parece que el personaje de Mirta Busnelli, lo interesante es que también aprende de lo que no quiere esa hija con su mantenerse parada, así, estancada, que es muy cuestionable y realmente no es una gran madre, pero tampoco hay una buena manera de ser madre. Me parece que las mujeres con el embarazo tienen que producir cambios y lograr ser la mujer que nunca fueron. Es como si esos 9 meses se tienen que conseguir el mejor trabajo, Y la película muestra otra mirada de la maternidad. No hay mejores ni peores madres, ni mejores ni peores hijos. Y lo que hay sí es un amor incondicional, que es el de las madres hacia los hijos y el de los hijos hacia las mamás. Eso es lo que cuenta la película. Y en ese amor incondicional nos encontramos con el personaje que hizo Lucía. Ay, mi Dios, querida, qué Nesquik que te tomas en la película. Hay situaciones sumamente desopilantes, más allá de lo dolorosa, ¿no? que por momentos es la relación que hay con esta mamá. ¿Cómo fue para vos, Lucía? Lo filmaste a los 9 años. Una cosa hermosa, fue complicado más allá de los temas que tenía, pero fue una cosa hermosa. Siento que pude como poder disfrutar mucho eso, ¿no? Poder disfrutar, estar ahí con ellos, ¿no? Pasarla bien. Y fue más que nada tomado como un juego también. Hay una escena, bueno, muchas escenas que son imborrables, pero para quienes adoramos a los actores y actrices argentinas, tenés escenas con Elsa Berenguer que son hermosas, la Gloria, su abuela en la ficción. Hermosas, hermosas. Sí, no, re buena mujer, muy buena. Está dedicada a ella a ver a la película. Sí, la verdad que Elsa falleció el año pasado y fue muy doloroso para todos. Y le dedicamos la película. Y también tiene escenas con Eda Díaz, que son hermosas. Que es otra gran actriz. Eda Díaz que está increíble. Está increíble y que hace mucho tiempo que no hace cine y vuelve al cine con esta película. Y realmente para mí es un trabajo delicioso. Y también ahí ahondás en un punto, en esta cosa de las mamás que lo dan todo por sus hijos y hay algunas situaciones donde los hijos dicen, chao, me fui a hacer otra vida. Ese es el caso no te querés hacer cargo del personaje de Eda, que además esta familia, esta madre y esta hija, ella se convierte como una abuela sustituta de esta familia, que también yo creo que hay gente que es muy solidaria, pero no hay un agradecimiento frente a esa solidaridad. Entonces es un personaje que se queda solo. Es una película donde la música es fundamental, acompaña, pero es parte en la escena en que cantás y suena el tema de los babasónicos que han hecho especialmente para la película. Está mucho de la esencia de esto de ser mantenidas. Un juego de palabras bastante más profundo de lo que parece. Hay que invitar a la gente a verla, Vera, realmente. Es imperdible tu película, más allá de que por ahí el hecho de los babasónicos invita a un target específicamente y ojalá que vayan sin ningún prejuicio. Digo yo que para la gente por ahí mayor, que estaría muy bueno que se animen, que se vayan un ratito al cine. Las abuelas, por ejemplo, lo van a disfrutar enormemente. Sí. Seguro que sí. También actúa Mía Maestro, Julián Cracop, Gastón Pauls. Es una codirección con Martín de Salvo. Cada uno de los personajes es tan fuerte que no parece secundario, Vera. Realmente tienen como un desarrollo tan profundo en la historia que has logrado una joyita. Ojalá que te vaya muy bien acá, porque afuera, ya lo dijimos en el comienzo, la han aplaudido, se ganó un montón de premios de actuación, de mejor película, ovacionado por la crítica y por el público, distintos ángulos que, bueno, felicitan tu labor, una labor... Bueno, yo creo que la película es una labor de todos. Hacer una película es un trabajo en equipo y así cuando Lucía decía recién que había sido hermoso y todo, me gustaría destacar que lo que Lucía hace es muy difícil.
es un personaje que vive una tragedia, pero le encuentra una posibilidad y encuentra luz en toda la oscuridad que tiene. Exacto. Entonces es como que Formoso parece que fue una película candorosa. Claro, fácil. Y no, es una película que toca un drama desde un punto de vista y desde un espíritu vital, dándole una posibilidad a todos los personajes que aceptan su fracaso. La verdad que, bueno, bienvenida sea, es vital. Esa es una buena palabra para definir Las mantenidas sin sueños. Vayan a verla, la van a aplaudir, la van a disfrutar. Es preciosa. Vera Fogwill, gracias por estar acá. Gracias a vos. Lucía Gracias Nieto, a vos. por supuesto que seguimos hablando de cine y allá están los hombres, Alejo y Carlos. Muy bien, los hombres hablamos de Las mantenidas sin sueños con las miradas porque es nuestra película favorita de esta semana, largamente. Y saludamos que Vera Fogwill, que en Buenos Aires viceversa, Alejandro Agresti, hace 11 años descollaba como actriz, siendo ya una personalidad emergente de la cultura argentina y portando el apellido que lleva para la cultura argentina, haya debutado como realizadora con una película de estas características. ¿O no, Alejo Álvarez Herrera? La verdad que déjame que suscriba tus comentarios a los de Gabriela, me pareció una película realmente como para mirar, una película que al mismo tiempo me conmovió, me hizo reír, me hizo morir de bronca, me hizo ponerme muy triste. Todo eso en Las mantenidas sin sueños con nada más que 90 y pocos minutos. Pero además está la película sobre la persecución del FBI a John Lennon entre los estrenos de esta semana. Exactamente, uno de los muy buenos estrenos de este jueves. La película se llama The US versus John Lennon, el gobierno de Estados Unidos versus John Lennon, y cuenta cómo a finales de los 60 y en los 70, con John Lennon ya viviendo en los Estados Unidos, fue perseguido por el gobierno, la administración de Richard Nixon. También trata de hacer un paralelo con las similitudes que puede tener la administración de Richard Nixon apoyando la guerra de Vietnam, siendo reelecto por gran mayoría, con la administración actual de Bush Jr. Pero más allá de las similitudes ideológicas, lo que muestra es toda la campaña de persecución que tuvo que aguantarse John Lennon y Yoko Ono desde el Departamento de Inmigraciones para poder echarlo de Estados Unidos, desde el FBI, campañas con algún tema de drogas, escarbar debajo de la cama y de cualquier lugar de John Lennon como para poder empujarlo y que no moleste en los Estados Unidos. Una película, un documental muy pero muy ágil, fluido, muy bien armado, con notas a, por ejemplo, Carl Bernstein, a uno de los dos periodistas que descubriera el caso Watergate, a otro fundador de las Panteras Negras como Bobby Seale, uno de los movimientos, si se quiere, más bravos, más ásperos de Más aquella radicales. época, más radicales de aquella época, gracias por la palabra, y a otros fundadores también de movimientos, si se quiere, revolucionarios o contestatarios de aquella época. Muy buen documental, imágenes inéditas de los Beatles, además aportadas por Yoko Ono, quien también va a aparecer en el documental. Recomendación especial, solo en 4 salas, y eso es una lástima, pero The US versus John Lennon es un muy buen estreno como para ir a ver. Mucha gente se preguntará por qué 27 años después de la muerte de John Lennon se estrena en la Argentina esta película. La respuesta es que los archivos del FBI se desclasifican 25 años después de la muerte de Lennon en este caso, y por eso los elementos que estaban allí en las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre Lennon y sobre el entorno de Lennon estuvieron disponibles hace 2 años para el mundo de los documentales y de la realidad periodística estadounidense. Decía Vera Fogwill recién que su película trata acaso de padres que militaron en los años 70 y que luego se aburguesaron. Y de alguna manera podemos pensar que la película de la que vamos a hablar ahora, Madres, se estrena el jueves que viene, habla de esa generación de madres que fueron paridas por sus propios hijos. Gracias por estar aquí a los dos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias, buenas Señora noches. Nora Cortiñas, ¿cómo está? Bien, ¿Usted ya vio la película que el señor Sí. Eduardo Walger hizo? sí, sí. ¿Y qué opina sobre ella? Y que está muy interesante. La mayoría somos las madres que estuvimos desde el primer momento. 30 años ahora, abril del Sí, 77. 30 años que fue secuestrado y desaparecido Gustavo. Y la película está bien ensamblada en anécdotas que son, aunque nos hicieron el reportaje separadas, coincidimos en estas, yo diría, aventuras corridas durante esos años del terrorismo Estado, esos episodios que eran dramáticos pero que al mismo tiempo nos iban uniendo. Y la gente que la vea va a ver cómo coincidimos en un mismo hecho, pero separadamente, en la visión de esa escena, de esa búsqueda, esas caminatas, esa incógnita de la búsqueda de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Eduardo, sigue. ¿te planteaste al contar la historia de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo o de las madres que estuvieron desde el principio, la hipótesis de que también la explicación abarcase más años antes de los hechos del 77 para que se entendiese un poco la historia contemporánea argentina? De hecho, la película cuenta medio siglo en rigor. Está el bombardeo de la Plaza de Mayo del 55 y cómo ellas en ese momento, lo que siguen siendo, ¿no? Mujeres comunes, que con un crecimiento distinto hoy, ¿no? En el tiempo y con la lucha, pero en ese momento cómo vivieron ese bombardeo del 55. El 55 es el momento también en donde aproximadamente en el 55 nace la generación que después es diezmada. Y el 55 es la primera agresión moderna directamente al pueblo, es decir, y además es en la Plaza de Mayo, donde va a ser el epicentro desde donde ellas van a seguir trabajando. No se llega a hacer el duelo de la desaparición porque Ahí están ahorita. hay algo que está ahí. Entonces, ¿te pareció que era procedente fijar un poco más atrás la historia? Porque hay hechos que ocurrieron entonces que empezaron a gravitar muy pesadamente sobre el relato que vos querías hacer, está claro. Si vos ves las banderas de Ezeiza, dicen los privilegiados de ayer son tus soldados de hoy, ¿no? Es decir, está todo unido, es decir, la historia es un fluir. Que recién escuchaba lo del John Lennon, tenemos menos suerte que los norteamericanos, ¿no? Es decir, ellos cada 25 años ven en los archivos. Nosotros llevamos 30 esperando que se conozcan algunos nombres y se encuentre la justicia. Sí, sin embargo estamos hablando en un día en que al respecto hay algo que celebrar, que es la anulación de los indultos de Menem a Macera, Videla y compañía. Noticia publicada por los diarios de hoy jueves, luego de una decisión de la justicia federal. La verdad que no es todo, pero es un paso, aunque sea simbólico, quiero decir, es un paso, ¿o no? Sí, es un avance y es una apertura más para buscar justicia. Los logros que vamos teniendo de a poquito a través de la movilización, la exigencia, el pedido permanente. Con este gobierno los pedidos que fuimos haciendo fueron escuchados y dentro de todo vamos logrando, aunque la justicia es muy lenta, vamos logrando que tengamos más perspectivas de terminar con la impunidad. Vos sos uno de los ejemplos más claros de que, como decía el comandante Andrés Che Guevara, bien vale endurecerse sin perder la ternura. Porque si hay una cosa que vos no has perdido, y eso ocurre con muchas otras madres y muchas militantes de derechos humanos, es la ternura de toda madre y de toda mujer. Porque seguimos sintiendo la vida de nuestros hijos permanente, con los otros hijos que tenemos, con ustedes que nos acompañan, porque yo siempre recalco que las madres tenemos esta fuerza de todos los días, porque la generación de estos hijos nuestros son las que nos rodean. Mi hijo tendría ahora este año 55 años y la edad, vos sos más joven, desde luego, pero más o menos son la edad... No tanto, la edad de los hijos, de estos hijos e hijas que nos acompañan, más todo ese caudal de juventud que viene a poner la savia nueva para que nosotros tengamos la esperanza de que el día que no estemos, ustedes seguirán adelante para que se logre el deseo más grande por el que luchaban nuestros hijos e hijas, que es la justicia social, que es un país donde no haya hambre, donde haya trabajo para que la gente se gane el pan de cada día con su trabajo, donde los chicos no tengan que estar en la calle revolviendo las bolsas de basura, donde realmente sea un país para todos. Bárbaro, gracias a los dos por haber estado aquí, que sea un buen estreno el del jueves que viene. Les quería contar una sola cosa respecto a esto. En un estreno infantil la semana pasada que se llama Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, de los mismos productores de Shrek, se plantea una revisión del cuento de la Cenicienta, ¿no? Se cuenta otra vez la Cenicienta, solo que la Cenicienta en lugar de enamorarse del príncipe se enamora de un plebeyo que es mejor que el príncipe, todo el mundo ya lo sabe. Y en ese marco aparecen todos los malos de la historia de los cuentos infantiles. Y aquel que es el más malo de todos los malos, aquel que tiene que pelear por los demás con el lugar de malo, dice, miren cómo seré de malo, que me he robado un bebé. Y anda toda la película con un bebé robado. Para explicarle a los chicos del mundo, los productores de Shrek, cuál es el tipo más malo de todos, dice el que se robaba bebés. En la Argentina, no sé si ustedes saben, hay mucha gente que se robó bebés que sigue en libertad y hay muchos bebés que todavía están siendo ya adultos en cautiverio.
Gracias por haber estado de vuelta aquí con nosotros y ya volvemos con este programa que ya saben, tiene un poco de cine, un poco de ideas y un poco de debate sobre la realidad nacional. Hoy Dan me dice, me están pasando el programa. ¿Quiénes? Se los voy a presentar a ustedes. A Fernando Krichmar, bienvenido. Ariel Direse, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ellos son los organizadores responsables del DOCA, que se está realizando el Festival de Cine Documental en el Complejo Tita Merelo hasta el próximo 2 de mayo. Nos queda toda una semana de cine. Me decía Fernando que hoy se proyecta 21 a 30. Hoy se proyecta 21 a 30 Timotea, de Daniela Berger, que es una de las socias de la asociación, y Habitación Disponible, un documental sobre el tema de las pensiones y el problema de las habitaciones, ¿no?, en Buenos Aires. El tema del documental en el mundo, el tema del documental en Buenos Aires y esta idea, este concepto de que el cine sirve como una herramienta para dar a conocer un montón de realidades, debatirlas, discutirlas y hasta hacer como casi como una materia para estudiar en los colegios. ¿Cuánto se aprende, ¿no?, del mundo documental? ¿Cuál fue la propuesta, la idea para desarrollar este DOCA Buenos Aires? Bueno, la propuesta, digamos, de base fue, en principio, empezar a poder, digamos, hacer circular nuestras películas, y para eso, digamos, bueno, necesitábamos un poco del apoyo del Estado, digamos. Entonces la propuesta, digamos, empieza presentándole, digamos, al Instituto Nacional de Cine, digamos, un proyecto en donde, digamos, de alguna manera se contemple con más amplitud, digamos, las posibilidades de fomentar al cine documental en todas sus etapas, ¿no?, de producción, de exhibición, etcétera. No solo largometrajes, también hay cortometrajes y mediometrajes. No, lo que se está proponiendo, digamos, en principio, en nuestra muestra hay cortometrajes, pero lo que se propone en el plan de fomentos son telefilms de 48 minutos en adelante hasta largometrajes. Esa es la propuesta. ¿Qué es lo que estuvimos viendo desde el 19 que se largó, Fernando, hasta hoy, que viene ya la última semana? Un poco vos ligabas la cuestión a lo educativo, ¿no? En realidad son películas que van bastante más allá, porque uno a veces relaciona educativo con algo aburrido, más tal vez didáctico, que tiene que ver tal vez con un modo de narración, con un narrador en off que va explicando. En general son documentales que apuestan también a una renovación narrativa. Hay muy poca voz en off, mucha imagen, mucho trabajo estético sobre la imagen. Mucha gente que no conoce el género dice, yo creía que era un documental, pero era una película. Te dicen cosas como esa que hablan un poco de la confusión que está dada a veces por muchos sectores del público que no tienen acceso a este tipo de películas porque, bueno, no hay históricamente en los últimos años un fomento y no fue fácil conseguir el TITA. Nos llevó varias jornadas de discusión e incluso tuvimos que movilizarnos para esto, ¿no? Entonces la idea es que de aquí en adelante eso se puede ir reproduciendo. En esta muestra hasta ahora estuvo Raimundo, la película que cuenta la historia de Raimundo Gleiser y de toda la movida documental de los 70 en relación a las organizaciones que lucharon por cambiar este país en esa época. Se está dando HGO, la vida de Oestergel, también de una manera muy interesante. Gaviotas Blindadas, una crónica y una historia del PRT-ERP desde dentro de esta organización y con la gente que ha logrado sobrevivir y que muchos de ellos siguen militando y en la lucha. Se ha mostrado En la boca del león, que bueno, esa la dirigí yo, así que no voy a hablar mucho, pero es sobre el caso de los 5 compañeros cubanos que están presos en Norteamérica por tratar de impedir los actos terroristas que avala Bush hacia Norteamérica. O sea, hay temáticas muy distintas, tanto en largo como en corto, y que abarcan momentos históricos muy diversos y situaciones sociales y políticas
muy diversas. En Sí, general, es una necesidad, digo, también esto que mencionabas vos respecto a la educación. Digo, esto es educación, conocer parte de nuestra historia, de distintos campos de la historia, y mencionan permanentemente quienes están a cargo de las clases cuánto ha cambiado el lenguaje de los chicos. Bueno, este es un formato para empezar a descubrir que los pibes a veces aprenden más de historia y de cosas de nuestro tiempo con este lenguaje que para ellos es muy común, que es el audiovisual. Más allá, con todo el respeto por los libros, pero digo, se engancha mucho a veces una clase cuando les presentás Trelew de Mariana Ruti y entienden qué es lo que pasó acá. Sí, digamos, en algún sentido, sin digamos, caer en comparaciones fútiles, pero en algún sentido el cine documental es como la biblioteca del futuro, digamos, ¿no? O sea, las miradas, las múltiples miradas que aparecen ahí representadas, nos parece a nosotros que, digamos, en algún sentido van a tocar a las nuevas generaciones, van a hacerles ver, digamos, hay una suerte de revisionismo histórico, digamos, que también aparece ahí, que no, por lo general en la literatura no está del todo desarrollado, digamos, por lo menos en la literatura escolar, digamos, ¿no? Hasta el 2 de mayo, entonces, en el Tita Merelo, muchas opciones, múltiples opciones para ver. Hacían mención ustedes a Raimundo, y ahora ya está Carlos Polimeni con los responsables de este documental, y para pasar hacia el otro ámbito de aquí del set televisivo, recordar lo que decía Raimundo Gleiser, ¿no? Justamente, hacemos filmes para vivir mejor, nada más y nada menos que para eso. Podría pensarse en esa figura, la de Raimundo Gleiser, como alguien en la era en que mucha gente empuñaba las armas, empuñó las cámaras. No estamos con los dos realizadores de la película Raimundo, sino con uno de los dos realizadores, que es Mirna Molina, y es mujer. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Gracias por estar de vuelta en nuestro programa. Para quien se topase ahora con la mítica figura de Raimundo Gleiser y no supiera nada, en principio, vos que hiciste el documental sobre su figura, ¿qué habría que decir? Bueno, mira, Raimundo fue un cineasta, principalmente documentalista, aunque también hizo la película Los Traidores, que fue su película de ficción, su largometraje. Raimundo fue un luchador, un militante político, que no solo luchó por un cambio revolucionario y un modelo de país y de sistema distinto, que era el socialismo, sino también que puso todo su cine al servicio de esa lucha. Y era un gran cineasta y un excelente camarógrafo, lo demostró también, porque además de ser cineasta y militante, él fue periodista en Canal 13 durante mucho tiempo en Telenoche. Y aunque Canal 13 parece ignorarlo sistemáticamente. Aunque sí. Canal 13 no reivindica la figura de Gleiser, pero fue importantísima su labor en Telenoche durante la década del 60. Muy bien, cuando te topaste con la historia de Raimundo Gleiser junto a Ernesto Ardito, que co-dirigió la película con vos, te llevaste una sorpresa, porque era también para ustedes que estaban en el mundo de estudiar cine como una historia oculta, silenciada o, si se quiere, ninguneada. Sí, la verdad que sí, porque en los 4 años de escuela de cine que hicimos, nunca habíamos visto una película de Gleiser. Y fue muy impactante al ver Los Traidores y al ver México en los ciclos que por la década del 90 hacía Peña en el Cinemaxi. Ahí empezamos a descubrir a Raimundo y bueno, y a partir de ahí nos empezamos a poner en contacto con los ex compañeros militantes y familiares que había acá en el país, y bueno, y a partir de ahí con Juanita, que está en Nueva York, y a partir de ahí poder recopilar las obras que faltaban y ver la filmografía completa de Gleiser, y bueno, y darnos cuenta no solo con Gleiser, sino con otros cineastas más como Quique Juárez, Jorge Cedrón, que nos habían ocultado todo un cine para nuestra generación y que era necesario hacer una película que recompilara todo eso y bueno, y un poco contara la historia de esta generación. En el cine, a veces el punto de vista del autor incluye cómo poner la cámara. Sí. Desde dónde filmar, sí, cómo registrar determinado tipo de escenas. ¿Cómo ponía en general la cámara Raimundo Gleiser? Raimundo era una persona que ponía la cámara al servicio de las luchas y no solo las observaba sino desde afuera, sino desde adentro. O sea, la cámara estaba dentro del conflicto, era parte de ese conflicto. Y eso está claro en su lenguaje cinematográfico, por otra parte. Está claro en su lenguaje cinematográfico y bueno, un poco la propuesta desde Raimundo, de la película nuestra, fue esa: poner al espectador adentro de un túnel del tiempo y hacerlo vivir junto con Raimundo y con la mirada de Raimundo esos años de la historia argentina y latinoamericana también. Esos años no pasaron en vano y es bueno saber que desde la perspectiva del tiempo, al pensarlos, nos pensamos a nosotros mismos como país. En el otro ámbito del programa sigue la señora Gabriela Radich. Y seguimos hablando de los estrenos de este último día, de este jueves. La semana pasada estaba con nosotros Jean-Pascal Atout y él decía que no hablaba rien de rien español, nada de nada español, pero
cine de mucho buen cine, ¿verdad? Que presenta. La verdad que sí. ¿Para qué preocuparse por si sabe o no hablar español, si sabe filmar? Como filmó 7 años, película que se estrena hoy. Muy buen estreno, empezamos por el final. Muy buen estreno, Gabriela. Está 7 años y el título tiene que ver con los 7 años que uno de sus protagonistas, Vincent, tiene que purgar en una cárcel. Pero Vincent no va a estar solo. Su mujer, joven y linda, se llama Maite, lo va a visitar todas las semanas, un par de veces por semana, además de para cosas que tienen que ver con logística, ropa y demás, para recordarle siempre cuánto lo ama. Pero más allá del amor de Maite, 7 años son muchos, demasiado tiempo como para quedarse sola, y ella va a comenzar una relación, pero una relación con un guardacárcel de la prisión donde está su marido. Hasta acá te cuento, no más. A partir de ahí comienza un triángulo de soledades, de necesidades, de culpa, de pasión, de sexo y, por qué no, también de mucha confusión. Me pareció una historia muy, pero muy atractiva, además de ser una historia original, muy bien actuada por los 3 protagonistas de esta historia. La verdad, como para verla. Muy bien, recomendaciones aquí también en las mejores salas. 7 años de Jean-Pascal Atout. Hacemos una pausa, ya venimos. Siete años se llama uno de los estrenos de la semana. Escucharon recién a Alejo Álvarez Herrera hablar sobre la película de Jean-Pascal Atout. 5 años, en cambio, han pasado desde los hechos que la historia conoce como la masacre de Avellaneda, las muertes de los piqueteros y luchadores sociales Costecchi y Santillán. Y la película que vamos a presentar a continuación, una de las que se da en el Festival de Documental, parte del título de aquel día, el 27, el día siguiente de la masacre, del diario Clarín. El título del diario era La crisis causó 2 nuevas muertes. Patricio Escobar es uno de los directores de la película y, en principio, ¿de dónde salió el germen, la idea de registrar el movimiento de los medios en los días posteriores a la masacre de Avellaneda? El principio nuestro del documental era empezar a estudiar e investigar lo que había pasado en Clarín, esas 24, 48 horas después de la masacre, porque teníamos la información, después todos sabíamos de eso, ¿no? 48 horas después, Clarín saca una secuencia fotográfica que sucede dentro de la estación de trenes de Avellaneda, donde se ve cómo Franchotti y Acosta, que entraban a la estación, matan por detrás a Darío Santillán. Bueno, nosotros empezamos a ver por qué un diario como Clarín postergó 48 horas esa secuencia fotográfica, cuyo autor es Pepe Mateos. ¿Y la respuesta fue? Que no se habían dado cuenta que tenían una secuencia fotográfica para publicarla. Si bien publicaron algunas fotos fragmentadas de ese día 27 o del día posterior al 26, no publicaron la secuencia entera. No es lo mismo ver secuencias separadas, ¿no?, que una secuencia entera. Sin embargo, lo que parecía estar claro desde afuera del lugar de los grandes medios es que los medios de comunicación masivos, la televisión, la radio y los principales diarios jugaban un ballet a conveniencia del gobierno de Luis Eduardo Duhalde. Porque ese día nosotros tenemos la entrevista y testimonio de Laura Vales, periodista de Página 12, donde comenta que ese mismo 26 a la tarde llamaban por teléfono a las redacciones, sobre todo ahí en Página 12, diciendo que los voceros del gobierno diciendo que se habían matado entre ellos los piqueteros, ¿no? Entonces sí, justamente, la mayoría de los medios de comunicación funcionaban con eso, ¿no? O sea, le daban este caldo de cultivo para hacerle creer a los televidentes o a los oyentes o a los lectores que había una duda de quién había disparado contra los piqueteros. Sobre todo la volanta de Clarín, hacia arriba del título, dice no se sabe aún quién disparó contra los piqueteros, cuando en su redacción tenían la secuencia, y no solamente la secuencia, sino tenían a los cronistas que habían ido a cubrir la nota, que llegaron más tarde, no llegaron en ese momento, y a Pepe Mateo, que estaba en el lugar del crimen, diciéndole a los propios redactores que sí, que había sido la policía. Sin embargo, ellos ponen no se sabe aún quién disparó contra los piqueteros. Más allá de La Nación, ¿no? El documental nosotros no solamente se centra en lo de Clarín, que si bien es el diario más importante de Argentina, el que más ventas tiene, y que nosotros lo que quisimos mostrar también, todo una cuestión de los medios de comunicación, ¿no? La televisión de ese día, cómo mostraban, por ejemplo, cómo mostraban un bulón
y en ningún momento hablaban de las itacas con bala de plomo, ¿no? Bueno, esa como una de las tantas. El comportamiento o Diario de la Nación, bueno, un montón de el comportamiento de los medios en una situación crítica que tiene que ver básicamente con la relación de esos medios con el poder, pero también quisiera decir, a continuación, cómo la verdad que circunda a los medios, obligó a los medios a cambiar sus propias versiones con suma rapidez. Fue muy importante, y eso lo mostramos al final de la película, muy importante las movilizaciones que hubo ese mismo día, a la noche, el día posterior. Hubo una movilización muy grande a Plaza de Mayo, pidiendo que se esclarezca el caso y además diciéndole a todos los compañeros que estaban ahí con Darío que había sido la policía, que eso estaba claro. Eso fue muy importante y también fue muy importante el rol de los medios alternativos, ¿no? O sea, medios alternativos como La Vaca, Enred, Metaprensa, bueno, Indimedia, que el mismo momento que estaban matando a los chicos estaban informando por vía internet qué sucedía realmente, ¿no? Patricio, ¿la película la hiciste con? Con Damián Finbar. ¿Cuánto les costó? Nos costó 3 años hacerla, no sabemos en qué cantidad de pesos porque no tenemos ni idea, o sea, todo lo pusimos nosotros, fue todo a pulmón. ¿Los medios publican la existencia de la película? No, justamente no, pero bueno, eso ya lo sabíamos en el momento con qué nos íbamos a meter, no estamos criticando a uno de los medios más importantes de Argentina, sabíamos con qué nos íbamos a meter y entonces, claro, obviamente no nos van a dar prensa, pero bueno, así toda la película está funcionando muy bien, donde la podemos pasar, se llenan las salas, la verdad que en la muestra DOCA, en la inauguración se llenó, fue a sala llena, después con mesa de debate, que eso es muy importante de la película, da mucho para el debate, y es lo que nos interesa a nosotros. Hay muchas universidades, carreras de periodismo donde se están pasando la película. Y eso es muy suponer importante. Que alguien debía hacerlo, que cosas como estas son tareas riesgosas y peligrosas, pero que alguien debía hacerlo. Por eso está el documental. La historia que sigue es mucho más clara, limpia y transparente que la anterior. Y seguramente mucho tiene que ver con los sueños también, porque yo me pregunto cuántos sueños habrá visto pasar en forma de cinta, en latas, allí, películas, este señor que les voy a presentar ahora, que se llama Damiano Berlinghieri, un hombre muy común para todos aquellos quienes por cuestiones de trabajo tenemos la posibilidad de ver las películas en edición, en versión privada, en función privada. Damiano es proyectorista y es un amante y un apasionado del cine desde hace mucho tiempo. Bienvenido. Me da mucho placer estar contigo acá en este programa. Aparte, estuve acá en este mismo lugar con Carlo Morelli durante un año casi haciendo cine del sentimiento. Me da mucho placer. Decía yo que has visto pasar muchísimos sueños en formato de cine, pero esta vez quienes seguramente dicen, uy, proyectorista, les viene a la imagen el personaje de la película Cinema Paradiso. Y sí, obviamente, acá hablamos del otro paraíso, de Mi vida en 35 milímetros, este libro que tiene que ver con tu trayectoria. Claro, te cuento. Justamente el título, El otro paraíso, me inspiré en Cinema Paradiso. Vos sabés que en el año 94 que se estrenó la película, la proyecté en este microcine que vos conocés. En Vigo. En Vigo, como 25 privadas. Y cada vez que pasaba la película me emocionaba tanto hasta las lágrimas. Y entonces un día, una crítica me dice, ¿qué pasa, Damiano? Era Schettini. Adriana Schettini. Entonces le conté un poco, esa es mi vida. Digo, Tornatore me afanó mi vida. Me robó mi historia. Me robó mi historia. Entonces dice, bueno, te voy a hacer una nota, que después me hizo una nota. Pero ha sido tan emocionante. Bueno, además, Gabriela, sabemos que esta película Cinema Paradiso, que se identifica el espectador, el proyectorista, el acomodador, sino que es una película maravillosa. ¿Cómo fue en tu caso que vos empezaste a ser proyectorista? ¿Cuándo fue la primera vez que tenés registro? ¿Cuál fue la primera película que proyectaste? Mi primera película fue en Italia, porque mi historia es casi parecido al chico, casi igual que Cinema Paradiso. Alfredo. Alfredo, sí. Y no, del chico, de Totò. Ah, del pequeñito. Claro. Porque yo tuve una conversación, yo me entrevisté con Giuseppe Tornatore en Italia en el 2003. Y como no lo encontré porque estaba en Estados Unidos filmando, yo estaba en Torino y tenía que volver, era muy lejos la distancia. Y la secretaria me comunicó por teléfono, yo le voy a conseguir una entrevista telefónica. Y hablamos. Así fue, cuando regresó me llamó
Y yo justamente le hice esa pregunta. Digo, señor Tornatore, yo soy un apasionado del cine, un proyectorista. Quería hacerle alguna pregunta. Sí, cómo no. Muy, pero muy cálido, muy... Digo, ¿cómo se le dio para, cómo se le ocurrió a usted enfocar la vida de un proyectorista? Porque en mi vida, Damiano me dijo, yo de los 7 años, yo soy Totó. O sea que es puntos de contacto en esto de la aldea global en la que estamos. Te voy a pedir, Damiano, que me prestes el libro, así yo invito a la gente a que lo vea. Es El Otro Paraíso, a ver si acompañamos con alguna cámara, mi vida en 35 milímetros, acá lo tengo en Mar del Plata, en la última edición del Festival de Cine, tuvo su reconocimiento, su momento de aplausos de gente que te quiere mucho, porque bueno, sos parte de nuestro día a día, de esto de ver películas maravillosas. Él siempre está allí apostadito, un poco a oscuras, y algunos nos preguntamos, ¿qué estará haciendo Damiano ahí atrás? Y nos está dando películas maravillosas, él nos las pasa. Es una tarea apasionante. Gracias por estar con nosotros y invitamos mucho a que descubran parte de esta aventura, de este paraíso que es tu vida, en este libro, Mi vida en 35 milímetros. Gracias, Damiano. Muchísimas gracias. Un placer verte de acá, a la noche en nuestro programa. Bien. Nos vemos luego en un ratito. Con el lema Una idea en la cabeza y una cámara en la mano se está desarrollando, como decíamos a lo largo de este programa, el DOCA allí en el complejo Tita Merelo, y el domingo a las 5:30 de la tarde será la oportunidad de ver la primera parte de Gaviotas Blindadas, trabajo documental de Omar Neri. Bienvenido. Gracias. Contanos en principio qué nos puedes adelantar de este trabajo y de qué va a ser esta primera parte que vamos a ver. Bueno, Gaviotas Blindadas es la historia del PRTR, Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo. Es una historia de hombres y mujeres que pensaron un mundo diferente en los años 60, 70, hasta los años 80. Nosotros nos encontramos con mucho material, muchísimo material, son más de 100 entrevistas que hicimos, 5 años de investigación, mucho material de archivo, y decidimos hacer 2 partes. Lo que estamos mostrando ahora y vamos a mostrar este domingo es la primera parte, que va del año 61 al año 73, donde se desarrollan, digamos, los inicios del partido y los primeros frentes, donde está, por ejemplo, el frente de trabajadores de la cultura, estaba Raimundo Gleiser, Haroldo Conti. Bueno, esto un poco también para mostrar que lo que queda en el imaginario de los hombres y mujeres del PRT no eran solamente un grupo de una guerrilla, sino que especialmente había un trabajo político, cultural, moral, sindical. En todos los frentes ellos trabajaban y nosotros queremos reflejar esa historia en forma completa. Entonces, ¿cuál es la necesidad mayor de hoy rescatar este tipo de testimonios? Bueno, en principio sacarlos del olvido y mostrar hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a cambiar el país y demostrar que hay una manera de crear un país diferente, ¿no? Que esta no es la única forma que tenemos de vivir. Ellos pensaban eso, nosotros queremos reflejar un poco esta idea, sacarlos del olvido en el que están o de la mala interpretación que se hace de esa experiencia. Y tenemos previsto la segunda parte, que va del año 73 hasta el año 80, estrenarla el 12 de mayo también en el Cine Gaumont. También aclarar que nosotros somos un colectivo de trabajo, se llama Mascaró Cine Americano, no es la dirección mía, sino que trabajamos en conjunto, somos 5 personas, egresados de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo. Hay un homenaje a Conti por allí. Y va a haber seguramente un homenaje a Conti en esta segunda parte, también escritor desaparecido, que trabajaba también en el Frente Cultural del PRT. Así que... Bueno, 5:30 de la tarde es una buena oportunidad para encontrarse con nuestra historia en formato documental allí en el complejo Tita Merelo. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Muy bien, y esta hora es buen momento para encontrarme con Rolly Serrano. Ustedes saben, hoy se estrenó 3 de Corazones, la película de Sergio Renán, que desde La Tregua en adelante ha sido siempre un director importante e interesante del cine argentino. En la película, Mónica Ayos, Nicolás Cabré y Luis Luque le dan vida a una serie de personajes entrañables. ¿Y el tuyo, Rolly Serrano, cómo está en la película? Bueno, yo por lo general me caracterizo siempre por hacer personajes pequeños en todas las películas. Pequeños entre comillas. Sí, no hay es personajes pequeños, hay actores pequeños, ¿no? Es un dicho. Y sobre todo, bueno, hacer cine es un privilegio muy grande. Ya que te llamen y te convoquen porque confían. Sobre todo
confían en que puedas interpretar un personaje que no tenga a lo mejor nada que ver con uno, que no es muy habitual. Por lo general los directores convocan a los physique du rôle muy claros, ¿no? A vos te tocan personajes mucho menos sofisticados y más violentos que vos en general. Supongo que en algún lugar esa violencia está y uno la saca para trabajar. Sí, por lo general en cine me ha tocado más los personajes violentos que los otros. Y en televisión también, ¿no? Recuerdo Sí, Tu guardiacárcel de Tumbero, por Tumbero. ejemplo, ¿no? Sí, pero también, bueno, he tenido posibilidades de hacer otras cosas en comedia, pero es verdad, confían mucho en mí, en esos personajes duros y fuertes. ¿Qué tal fue trabajar en San Luis, un lugar que se está convirtiendo en un hábito para el cine argentino de masas y que ha habilitado un verdadero elenco de gente y de lugares y de locaciones para el cine nacional? Sí, es una sorpresa ir a San Luis y ver que hay una ciudad funcionando en función del cine, digamos. Hay mucha gente que quizás antes no tenía una visión de futuro y ahora tiene una nueva profesión, ya sea desde el remisero que se encarga de llevar los actores o los técnicos, hasta gente nueva que se ha preparado, gente que ha estudiado en la facultad y que está teniendo una fuente de trabajo. Y es impresionante porque toda la ciudad se involucra, o toda la provincia se involucra en las filmaciones. Es como que ya son parientes nuestros. Parece que fuese un estudio, todo San Luis. Estar allí parece que fuese un estudio de televisión. ¿Y cómo fue la experiencia con Renan, Rolly? Fue mágica. Voy a decir algo que no sé si está bien que lo diga, pero Renan, que es director de cine de los de antes, me da la sensación de que por ahí los directores de antes sabían dirigir a los actores, cosa que a lo mejor por ahí los directores más nuevos, más jóvenes, tienen esa pequeña falencia que quizás con el tiempo vayan encontrando esa beta. Pero Renan es uno de esos directores que sabe dirigir actores. Más allá de su cine, yo no vi la película, verlo filmar era muy placentero. Todavía no viste la película, está a disposición tuya desde hoy en las mejores Hoy, salas. totalmente. Así, sí, hoy es, bueno, vamos a estrenarla y para mí es un miedo, porque yo generalmente no me gusto. Digamos. Yo voy a decir, si yo fuera director, no me contrataría. Bueno, te tenemos buenas noticias, ¿no? Te vas a gustar, te digo. Es ¿Sí? breve pero contundente lo tuyo, Bueno. está muy bien. Como están realmente muy logradas todas las actuaciones. Una película que está para ver. Ojalá Buenos que vaya mucha actores, un gente. elenco Maravilloso. hermosísimo. Y Pipo Luque, que está tremendo ahí haciendo ese Sandro, que se enloquece en una fiesta. Tremendo. Gracias por haber estado con nosotros, Rory. El resto del elenco está viniendo de San Luis, donde Sí. anoche fue el estreno local. Y a nosotros se nos acabó el programa. Señora, Es mire, así. tiempo de noticias en Canal 7. Que tengan buena semana.